por tierra porque va a generar un éxodo masivo por el Sinaí hacia Egipto, un éxodo de refugiados. Esto ya puede provocar, ya lo dijeron, que se sume el Hezbolá, puede generar que se sume Irán. Si se suma Irán puede haber una explosión de precios en los mercados petroleros que pueden llevar el valor del barril a $200. O sea que en todo sentido, como en el mundo que vivimos, en un mundo globalizado, por supuesto que es prácticamente imposible que una situación así no nos afecte profundamente en Latinoamérica, y máxime teniendo en cuenta que al día de hoy todavía tenemos, en particular en la Argentina, economías por demás frágiles, y estas situaciones, por supuesto que si van a desestabilizar la economía de Europa y de Estados Unidos, imagínense lo que va a suceder con Latinoamérica. Sin mencionar, y esto es un hecho no menor, que si realmente Israel hace lo que avisó que va a hacer y Estados Unidos lo avaló, que de hecho es una situación muy complicada porque también hay que tener en cuenta los cientos de rehenes civiles que están en Gaza. O sea, es una situación muy complicada para Israel, pero si Israel finalmente entra por tierra, ocupa Gaza y sucede lo que todos creemos que va a suceder, no sería de extrañar que esto a su vez escale y empiecen a suceder una oleada de atentados terroristas en diferentes ciudades de Europa, en diferentes puntos de Estados Unidos. Esto llevado a cabo por células dormidas, por ciudadanos de origen musulmán que tal vez son proclives a unirse a células radicales. Entonces esto es una situación que basta ver lo que pasó algunos meses con las protestas en Francia. Vivimos en un mundo que realmente está agarrado con alfileres, y todo esto, por supuesto, que creo que no vamos a estar ajenos en Latinoamérica. Sí, Cristian, vos sabés que referido a eso, ya que vienes dando un lindo paneo, ¿no?, de lo que podría suceder tanto en América como Latinoamérica, en la parte más hacia el sur, hay conflictos, y lo acabas de decir por las células dormidas, que la verdad que es tremendo que suceda eso, gente que está esperando una orden para salir a actuar. Tenemos este conflicto en Medio Oriente, Asia, y la guerra de Ucrania, Rusia, Europa. O sea, así como nos contaste algo de lo que podríamos saber que podría pasar en América, un paneo por estos dos lados, aprovechando que tenemos acá la comunicación con vos. Sí, perdón, te escuché un poco entrecortado y no comprendí bien el sentido de la pregunta. Te pido disculpas porque estoy en la calle y comunicado por WhatsApp. Sí, no tengas problema. La comunicación, ¿me lo repetís rápidamente? Sí, decía que el paneo que acabas de dar de América fue muy interesante, y quería que nos dieras, teniendo en cuenta que hay dos conflictos muy fuertes, uno en Europa, ¿no?, con Ucrania, y el otro que acaba de explotar en Asia. Para cada continente, ¿cómo quedarían tanto las ciudades o provincias limítrofes como al resto del continente? Bueno, yo creo que el problema, el conflicto, la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y la OTAN, en cierta medida está en cierta medida estancado en una guerra de desgaste que está proponiendo Rusia ante una OTAN que no hace más que justamente desgastarse. Yo creo que en ese sentido, y aparte asociado a las próximas elecciones en Polonia, las elecciones del año próximo en Estados Unidos, aquí en Rusia también, yo creo que en ese sentido hace que haya una especie digamos, no estancamiento, pero la profundización en esa guerra de desgaste, que no veo que vaya a cambiar en el próximo tiempo, más allá de que pueda surgir un cisne negro que genere que algo se vaya de las manos y esto se incremente a un punto que ahí sería bastante grave, que el incremento en la situación en Ucrania vendría solamente de la mano de una intervención abierta de la OTAN y por consiguiente la posibilidad de una escalada a nivel nuclear. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido está más o menos, entre comillas, lo voy a decir, tranquilo. Sí.
En cuanto a Medio Oriente, sí es la situación más acuciante porque lo más grave que puede llegar a ocurrir en lo próximo es lo que decía hace un rato, que fuese una intervención directa de Irán. Hay que recordar que el gobierno de Netanyahu hace poco tiempo, un par de meses nomás, le planteó a Estados Unidos abiertamente el uso de armas termonucleares contra Teherán. Entonces, hay, por supuesto, una escalada no solo en cuanto a ahora en concreto en lo militar, sino en lo discursivo. Esto, por supuesto, ya se sabe, se ha visto en las últimas horas que también han habido ataques de Israel contra posiciones en el Líbano. La situación yo creo que más acuciante es en Medio Oriente, ahora en Israel. Esto también provoca indirectamente la casi segura postergación, por lo menos postergación de ese acercamiento que se estaba vislumbrando entre Arabia Saudita e Israel. Es bastante complejo, bastante complicado, y no hay que olvidar que acá también hay situaciones como este acercamiento entre Arabia Saudita e Israel que no eran del todo del agrado de Estados Unidos, o sea que es un tablero más que complejo. Así que, pero lo más volátil en este momento viene por Medio Oriente y viene por una posible intervención abierta de Irán, o que Israel directamente dé por descontado esa participación o esa intervención y tome la iniciativa contra Irán. Claro. Bien. Cristian, ya la última de mi parte. Yo veo que las organizaciones mundiales, en el caso de la ONU, en el caso de la OEA para América, bueno, vienen fracasando sistemáticamente, es decir, siempre saliendo a tomar partido, a pedir por la paz y nada más, y quedan ahí en pedidos y no hay acciones directas. ¿Es así o no? ¿O es hora que cambie un poco la forma de manejarse, de actuar? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Desgraciadamente, bueno, la OEA de algún modo siempre fue un apéndice del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea que ni lo tomaría en consideración a lo largo de su historia. En cambio, la ONU yo creo que tuvo una historia, por decirlo de algún modo, buena, una historia en la cual tuvo una posición de arbitrar situaciones conflictivas, de evitar escaladas a nivel mundial, que era de hecho la misión con la cual se creó allá por 1945, de evitar que hubiese una nueva guerra mundial, que ya por supuesto todos vislumbraban que hubiese sido o que sería la última. De esa historia virtuosa de la ONU se pasó a partir de la caída de la Unión Soviética, más allá de valoraciones, si a uno le gustaba o no le gustaba la Unión Soviética, pero sí se sabe que había un equilibrio de poder que se traducía en una ONU que era más equidistante a los intereses particulares de las potencias. En ese sentido, una vez desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos se hace prácticamente con la hegemonía dentro de la Organización Mundial. Basta recordar lo que pasó en 1999 con el bombardeo a Yugoslavia, en el cual se me fue de la cabeza perdón, no se me fue de la cabeza el organismo de seguridad que está compuesto por el Reino Unido, Francia, China, Rusia y Estados Unidos, vetó ese ataque de la OTAN y de todos modos se pasaron por el arco del triunfo ese veto y lo llevaron adelante. Creo que a partir de ese momento y un poco antes quedó demostrado que el Consejo de Seguridad, ahí está, el Consejo de Seguridad de la ONU se había desvirtuado, la misma ONU se había desvirtuado, y yo creo que la respuesta a tu pregunta es que debería volver a el respeto y a la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, que es el elemento fundador, es, digamos, la Constitución de las Naciones Unidas. Se debería volver a eso que es el marco de la justicia internacional, del marco jurídico que rige a los países, y no a esto
tan ponderado por Estados Unidos de nuevo orden mundial basado en reglas, Sí. que es un eufemismo porque nadie sabe qué reglas, quién las dictó, cuándo y dónde, sino volver a la Carta de las Naciones Unidas, que es lo que rige el derecho internacional. Yo creo que mientras tanto eso no ocurra, se corre incluso el riesgo que se desvirtúe y se diluya tanto las Naciones Unidas que terminen por desaparecer y quede el mundo privado de un organismo a nivel mundial de estas características, porque otros dicen no, pero los BRICS son un organismo valiosísimo, pero es un organismo que contiene algunos países que se va a ir expandiendo, el G7 es otro, pero no es un organismo mundial. Yo creo que sería una grave pérdida y lo que la ONU está haciendo en este momento con esta forma y este proceder realmente es hacer que lo más seguro que ocurre es que todo el mundo le pierda el respeto hasta que termine desapareciendo. Bien, Cristian, seguro que en la semana vamos a estar contactándonos con vos. Muchísimas gracias. Cómo no, con todo gusto y les mando un abrazo grande. Un placer. Así pasaba Cristian La Mesa, analista geopolítico. Seguimos con más mañana es tarde, vamos a la tanda publicitaria y al flash de noticias y volvemos.